El niño que venció la adversidad y cambió su destino. Imagina un niño de 8 años siendo llamado inútil por su propio padre, siendo expulsado de la escuela por no poder aprender y escuchando de todos que nunca sería nada en la vida. Ese niño creyó esas palabras, hasta el día en que una frase lo cambió todo. Una única frase que transformó al peor alumno de la escuela en el hombre que crearía un método de enseñanza que cambiaría la vida de millones de niños alrededor del mundo. Esta es la historia de Mateo Silva y es la prueba más poderosa de que lo que pensamos sobre nosotros mismos determina quiénes nos convertimos. Una historia que te mostrará que no existe niño sin potencial, solo adultos que aún no descubrieron cómo despertarlo. Si alguna vez te sentiste incapaz, tonto o sin valor, esta historia cambiará completamente lo que crees que es posible. Si sientes que este mensaje llegó en el momento exacto en que necesitabas escucharlo, suscríbete ahora a Relatos con Sabiduría, dale like y activa la campanita. Cada historia aquí fue creada para despertar el potencial ilimitado que existe dentro de ti. El universo te trajo aquí por una razón. En el pequeño pueblo de Villa Esperanza, en el interior de Argentina, en el año 1985, vivía un niño de 8 años llamado Mateo Silva. Pero Mateo no era conocido por su nombre. Era conocido como el tonto de la clase, el inútil, aquel que nunca aprenderá. Mateo tenía una particularidad que en aquella época nadie comprendía. Las letras bailaban en la página cuando intentaba leer. Los números se mezclaban cuando intentaba hacer cuentas. Su mente funcionaba de una forma diferente, pero en aquel tiempo y en aquel lugar, diferente significaba defectuoso. Su padre, don Roberto Silva, era un hombre duro que trabajaba 12 horas al día en la construcción. Era un hombre moldeado por la creencia de que la vida era sufrimiento y que los débiles no sobrevivían. Cuando miraba a Mateo veía solo decepción. «Eres inútil», gritaba don Roberto cuando llegaban las notas de la escuela. «Tu hermano con 6 años ya lee mejor que tú. ¿Qué hay de malo contigo?». Mateo bajaba la cabeza, sintiendo las palabras clavarse en su pecho como clavos. Su hermano menor, Gabriel, era el orgullo de la familia, inteligente, rápido para aprender, adorado por todos los maestros. Y Mateo era el problema. En la escuela, la situación no era mejor. La maestra señora Domínguez, una mujer severa de la vieja guardia, había decidido que Mateo era un caso perdido. «Mateo Silva, ponte de pie», ordenaba ella frente a toda la clase. «Lee lo que está en el pizarrón». Mateo se levantaba con las piernas temblando. Miraba el pizarrón y veía solo borrones, letras que se movían, palabras que no tenían sentido. Su boca se abría, pero ningún sonido salía. «¿Ven, niños?», decía señora Domínguez con crueldad disfrazada de lección. «Así queda quien no se esfuerza. Mateo no quiere aprender. Es perezoso y tonto». Las risas de los compañeros resonaban en el aula. Mateo sentía la cara arder de vergüenza, lágrimas calientes corriendo por sus mejillas mientras volvía a su pupitre en el fondo del salón. Siempre en el fondo, siempre solo. Su única amiga era Lucía, una niña de 9 años que cojeaba de una pierna por culpa de una poliomielitis en la infancia. Lucía también era marginada, también era diferente. Se sentaban juntos en el recreo, 2 parias unidos por el rechazo. «No les hagas caso», decía Lucía. «Ser diferente no significa ser inferior». Pero Mateo no podía creerlo. Todos los días, desde todas las direcciones, recibía el mismo mensaje: «No sirves,
eres tonto, nunca serás nada. Y lo peor de todo era que Mateo había empezado a creerlo. Cuando intentaba estudiar en casa, su mente susurraba: ¿para qué intentar? Eres tonto de verdad. Cuando miraba sus cuadernos llenos de errores, escuchaba la voz de su padre: inútil. La ley de atracción, aquella fuerza invisible que responde a nuestros pensamientos dominantes, estaba manifestando en la vida de Mateo exactamente lo que él creía sobre sí mismo: fracaso, rechazo, incapacidad. Pero el universo, en su sabiduría infinita, ya estaba preparando un encuentro que lo cambiaría todo. Porque a veces, todo lo que una persona necesita para transformar su destino es alguien que vea en ella lo que aún no puede ver en sí misma. Octubre de 1985 trajo consigo un evento que transformaría Villa Esperanza: el retiro forzoso de señora Domínguez por problemas de salud. La noticia fue recibida con alivio secreto por muchos niños, pero con preocupación por los padres que temían cambios. La nueva maestra llegó un lunes lluvioso. Su nombre era Clara Mendoza, una mujer de 35 años que había estudiado pedagogía en Buenos Aires y volvía al interior con ideas modernas que muchos consideraban locura. Cuando Clara entró al salón por primera vez, Mateo apenas levantó los ojos. Una maestra más que pronto descubriría que él era el alumno problema. Una persona más que lo confirmaría como tonto. Pero Clara hizo algo que ninguna maestra había hecho antes. En la primera semana no dio ninguna clase tradicional. En lugar de eso observó. Observó cómo cada niño aprendía, cómo cada uno pensaba, cómo cada uno se movía. Y fue observando a Mateo que Clara vio algo que nadie más había visto. El viernes de aquella primera semana, Clara pidió a los niños que dibujaran sus casas. Mientras los otros niños hacían dibujos simples y planos, Mateo creó algo extraordinario: una casa en perspectiva tridimensional, con detalles arquitectónicos que un niño de 8 años no debería poder imaginar, mucho menos dibujar. Clara se quedó mirando aquel dibujo durante largos minutos, su corazón acelerándose con el descubrimiento. Ella había estudiado sobre esto en la universidad: dislexia, una forma diferente de procesar información. Mateo no era tonto. Su cerebro era extraordinario, solo funcionaba diferente. Después de clase, Clara llamó a Mateo. «Mateo, ¿puedo hablar contigo un momento?» El niño se encogió, preparándose para otro regaño, pero lo que vino a continuación lo dejó sin palabras. «Tu dibujo es extraordinario», dijo Clara, arrodillándose para quedar a la altura de sus ojos. «Tienes un don que pocos poseen. Ves el mundo de una forma especial». Mateo parpadeó confundido. Nadie nunca había dicho que él tenía un don. «Pero soy tonto. No puedo leer». «No, Mateo». Clara habló con una firmeza gentil que penetró las capas de rechazo acumuladas. «No eres tonto. Tu cerebro es como una supercomputadora, pero todos estaban intentando usarla con instrucciones equivocadas». «No entiendo». «Mateo, ¿has visto computadoras diferentes? Algunas funcionan con un sistema, otras con otro sistema diferente. Ambas son computadoras poderosas, pero si intentas usar una con las instrucciones de la otra, no funciona. Tu cerebro es así, es extraordinariamente inteligente, solo procesa información de forma diferente». Por primera vez en su vida, Mateo sintió algo extraño florecer en su pecho: esperanza. Entonces, ¿puedo aprender? Mateo. Clara puso las manos en sus hombros.
No solo puedes aprender, puedes ser extraordinario, pero primero necesitas dejar de creer lo que todos dijeron sobre ti. Aquellas palabras fueron como una llave girando en una cerradura oxidada. Algo dentro de Mateo comenzó a abrirse. En los días siguientes, Clara comenzó a trabajar con Mateo de forma diferente. En lugar de forzarlo a leer de la forma tradicional, usaba colores, formas, movimientos. Enseñaba matemáticas a través de construcciones físicas, no solo números abstractos en el papel. Y algo mágico comenzó a suceder. Mateo comenzó a aprender. No rápido, no fácil, pero comenzó. Pero la transformación real vino una tarde cuando Clara dijo algo que quedaría grabado en el alma de Mateo para siempre. Mateo, todo lo que piensas sobre ti mismo te conviertes. Si piensas soy tonto, tu cerebro deja de intentar. Pero si piensas soy capaz de aprender, tu cerebro encuentra caminos. Tus pensamientos crean tu realidad. Esto es ciencia, no magia. Pero, ¿cómo cambio lo que pienso?, preguntó Mateo. Si todos me dicen que soy tonto, eliges no creerles, eliges creerme a mí, que soy maestra formada y sé reconocer inteligencia cuando la veo. Y principalmente, eliges experimentar y ver por ti mismo. Aquella conversación plantó una semilla pequeña, frágil, pero viva. Por primera vez, Mateo pensó, ¿y si están equivocados sobre mí? Aquel «y sí» era el comienzo de todo. Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Mateo, pero también los más transformadores. Porque cambiar lo que crees sobre ti mismo después de años de condicionamiento negativo es como intentar voltear un barco gigante. Posible, pero requiere persistencia inmensa. Clara había convencido a los padres de Mateo de dejarla trabajar con él usando métodos diferentes, prometiendo resultados. Don Roberto aceptó con escepticismo. Haga lo que quiera, pero ese niño es cabeza dura. No va a cambiar. Aquellas palabras aún resonaban en los oídos de Mateo todas las noches. Y había días en que las creía, días en que los errores parecían probar que su padre estaba en lo cierto. Pero Clara tenía una estrategia que iba más allá de las técnicas de enseñanza. Estaba reprogramando la mente de Mateo. Todas las mañanas, instruía Clara, antes de venir a la escuela vas a mirarte en el espejo y decir, soy inteligente, aprendo de forma única, mi cerebro es poderoso, aunque no lo creas, dilo. Pero voy a estar mintiendo, protestó Mateo. No, vas a estar plantando una nueva verdad. Todo lo que repetimos a nuestra mente con emoción, ella eventualmente lo acepta como real. Así fue como tu padre te hizo creer que eras tonto. Lo repitió hasta que lo creíste. Ahora vamos a repetir la verdad hasta que la creas también. Mateo comenzó la práctica, sintiéndose ridículo al principio. Pero Clara tenía razón, algo comenzaba a cambiar. No de la noche a la mañana, pero lentamente, como una planta creciendo bajo la tierra antes de brotar. En la escuela, los compañeros aún se burlaban, pero ahora Mateo tenía algo que no tenía antes, una aliada que creía en él inquebrantablemente. Cuando los otros reían, Clara intervenía. Mateo está aprendiendo de una forma que ustedes no entienden todavía. Un día van a descubrir que existen muchos tipos de inteligencia. Lucía, su amiga fiel, también se convirtió en su compañera de estudios. Hicieron un pacto: estudiar juntos, apoyarse mutuamente, no aceptar más la etiqueta de defectuosos.
3 meses después de la llegada de Clara, algo extraordinario sucedió. La escuela organizó un concurso de construcción con bloques de madera. El desafío era construir la estructura más creativa y resistente. Mateo se inscribió, a pesar de las miradas burlonas. Durante una semana entera, trabajó en su proyecto con una concentración que sorprendía hasta a él mismo. Su mente espacial, aquel defecto que lo hacía confundir letras, era en realidad un superpoder para visualizar estructuras tridimensionales. El día del concurso, cuando presentó su construcción, un puente con arcos entrelazados que soportaba 10 veces su propio peso, el salón quedó en silencio. ¿Cómo hiciste esto?, preguntó el director impresionado. Yo lo vi en mi cabeza y lo construí, respondió Mateo simplemente. Ganó el primer lugar y por primera vez en su vida escuchó aplausos que no eran de burla, sino de genuina admiración. Aquella noche, cuando don Roberto vio el trofeo, algo cambió en su mirada. No fue mucho, solo una pequeña grieta en su dureza. No está mal, murmuró. Para Mateo, aquellas 4 palabras fueron como una medalla olímpica, pero la verdadera transformación estaba sucediendo dentro de él. Mateo comenzaba a creer. Y cuando comenzamos a creer en nuestro propio potencial, el universo conspira para demostrar que estamos en lo cierto. Clara observaba todo con lágrimas en los ojos. Sabía que estaba presenciando algo raro, un ser humano renaciendo de sus propias cenizas. Mateo, le dijo después del concurso, ¿entiendes lo que sucedió aquí? ¿Gané el concurso? No. Probaste para ti mismo que la historia que contaban sobre ti era mentira. Y ahora que sabes que es mentira, puedes escribir una historia nueva. Aquellas palabras plantaron otra semilla, una semilla que germinaría en los años siguientes de formas que nadie podría imaginar. Los años pasaron. Mateo continuó su viaje de aprendizaje bajo la guía de Clara, desarrollando métodos propios para superar sus dificultades. A los 12 años ya no era más el niño quebrado del primer banco, pero tampoco era popular o completamente aceptado. Era simplemente diferente. Y entonces llegó un día que marcaría su vida para siempre. Era un martes común cuando Mateo llegó a la escuela y encontró a Lucía llorando bajo el árbol del patio. ¿Qué pasó?, preguntó alarmado. Mis padres, ella sollozaba, dicen que no tengo que estudiar más, que una niña defectuosa no necesita educación, que debo aprender a coser en casa y estar agradecida si alguien quiere casarse conmigo. La rabia que Mateo sintió en aquel momento fue diferente de cualquier cosa que hubiera experimentado. No era rabia por sí mismo, sino por su amiga. Y de repente entendió algo fundamental. Si él, que había sido llamado tonto, podía aprender, entonces Lucía, que era brillante, no merecía tener su potencial desperdiciado. Lucía, dijo Mateo con una intensidad que la hizo dejar de llorar. ¿Recuerdas cuando me dijiste que no les hiciera caso a los demás? Ella asintió. Ahora yo te digo, están equivocados sobre ti, así como estaban equivocados sobre mí, y te lo voy a probar. Aquella tarde, Mateo hizo algo audaz. Buscó a Clara y le contó sobre Lucía. Profesora, usted me enseñó que mis pensamientos crean mi realidad, pero ¿y cuando la realidad de alguien es controlada por los pensamientos de otros? ¿Cómo cambia eso, Lucía? Clara sonrió con orgullo. Su alumno no solo estaba aprendiendo, estaba filosofando. Mateo, a veces una persona no puede cambiar su realidad sola. Necesita aliados que crean en ella hasta que aprenda a creer en sí misma.
como yo fui para ti, entonces yo seré eso para Lucía. Y lo fue. Mateo convenció a Clara de hablar con los padres de Lucía. Juntos argumentaron, negociaron, hasta que consiguieron una concesión. Lucía podría seguir estudiando si mantenía notas perfectas. Era una injusticia, un estándar imposible, pero Lucía aceptó el desafío, y Mateo se convirtió en su tutor personal, enseñándole de la misma forma única como había aprendido. Fue durante este proceso de enseñar a Lucía que Mateo tuvo una revelación. Era un maestro natural. Su cerebro diferente, que entendía las cosas de forma no tradicional, le permitía explicar conceptos de maneras que personas con aprendizaje normal nunca pensarían. Mateo, dijo Clara observándolo, enseñar a Lucía un día. Encontraste tu propósito. ¿Cómo así? Fuiste hecho para enseñar, especialmente para enseñar a aquellos que aprenden diferente, que fueron rechazados, que piensan que son incapaces, porque estuviste ahí. Conoces el dolor y el camino de regreso. Aquella conversación plantó una semilla que germinaría en los próximos años. Pero primero, Mateo necesitaba terminar su propia educación, y eso sería otro desafío monumental. A los 13 años, cuando llegó el momento de hacer el examen para la escuela secundaria, don Roberto hizo una declaración devastadora. No voy a gastar dinero en secundaria para ti. Vas a trabajar conmigo en la construcción. Al menos ahí tu inteligencia espacial, dijo con sarcasmo. ¿Sirve para algo? Mateo sintió el mundo derrumbarse. Estaba yendo tan bien, progresando tanto, y ahora esto. Pero Clara no dejaría que su alumno se rindiera tan fácilmente. Se ofreció a pagar su matrícula en una escuela técnica donde Mateo podría estudiar arquitectura básica, algo que combinaba perfectamente con sus habilidades visual-espaciales. No puedo aceptar esto, protestó Mateo. No es un regalo, dijo Clara firmemente. Es una inversión. Me prometes que un día, cuando tengas condiciones, harás por otro Mateo lo que estoy haciendo por ti. Con lágrimas en los ojos, Mateo prometió. No sabía aún que aquella promesa sería la semilla de un movimiento que transformaría la educación para millones de niños. Los años de secundaria fueron una montaña rusa. Mateo se destacaba en dibujo técnico, geometría y diseño, pero aún luchaba con lectura y escritura tradicionales. Era el mejor de la clase en algunos aspectos y necesitaba ayuda extra en otros. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Mateo ya no se veía como incapaz, se veía como diferente y había aprendido que diferente podía ser poderoso. A los 18 años, se graduó técnico en construcción civil. No era arquitecto formado. Eso requeriría universidad, algo financieramente imposible, pero tenía habilidades prácticas impresionantes. Don Roberto, ahora más viejo y un poco más suave, ofreció a Mateo trabajo en su empresa de construcción. No es mucho, dijo, pero es honesto. Mateo aceptó. Trabajaba durante el día y estudiaba por la noche, pero no estudiaba arquitectura. Estudiaba pedagogía a distancia, usando cada centavo ahorrado, porque la promesa que hizo a Clara ardía en su corazón como una misión divina. A los 22 años, en 1999, dos cosas transformadoras sucedieron. Primero, Clara falleció de cáncer. Mateo sostuvo su mano en los últimos días y sus últimas palabras fueron: «Cumple tu promesa. Hay millones de Mateos ahí afuera esperando por ti». Segundo, Mateo conoció a Carla, una joven psicóloga que trabajaba con niños especiales. Cuando él compartió su historia y su visión,
Ella no solo entendió, se enamoró de ambos, el hombre y la misión. Mateo, dijo Carla en su tercera cita, ¿y si en lugar de solo ayudar a algunos niños, creáramos un método? Algo que maestros en todas partes pudieran usar. La idea encendió algo en Mateo. Claro, ¿por qué no? Clara le había mostrado que métodos diferentes podían desbloquear cerebros diferentes. ¿Por qué eso no podría ser sistematizado, enseñado, multiplicado? Se casaron en 2000 y transformaron su luna de miel en una sesión de lluvia de ideas. En un cuaderno viejo, esbozaron lo que llamarían el método Silva de aprendizaje multidimensional. Los próximos 5 años fueron de trabajo brutal. Mateo trabajaba en construcción durante el día, desarrollaba el método por la noche. Carla trabajaba en su clínica psicológica y probaba las técnicas con sus niños. Enfrentaron burlas. ¿Un técnico en construcción quiere revolucionar la educación? Reían otros educadores. ¿Un disléxico quiere enseñar a leer? Se burlaban. Pero Mateo había aprendido algo fundamental hace mucho tiempo. La opinión de los demás no determinaba su realidad. Sus pensamientos y sus acciones determinaban. En 2005, consiguieron financiamiento para abrir un pequeño centro de aprendizaje en Villa Esperanza. Lo llamaron Centro Clara Mendoza. Los primeros 5 niños que matricularon tenían algo en común. Todos habían sido etiquetados como incapaces por las escuelas tradicionales. Y entonces Mateo hizo lo que Clara había hecho por él. Miró a cada niño y vio no un problema, sino un potencial esperando ser desbloqueado. Usó colores, movimientos, música, construcción física. Enseñó matemáticas a través de juegos, lectura a través de historias vivas, ciencias a través de experimentos prácticos. Y algo mágico sucedió. Los 5 niños comenzaron a progresar. Pero el verdadero punto de inflexión vino cuando el padre de uno de esos niños, un periodista local, escribió un artículo sobre el método de Mateo. El artículo se esparció, primero localmente, luego nacionalmente. De repente, había una lista de espera de 200 familias queriendo matricular a sus hijos problemáticos. Mateo se dio cuenta de que tenía 2 opciones: expandirse lentamente y ayudar a algunos cientos de niños, o ser audaz e intentar algo que parecía imposible: entrenar maestros en todo el país en su método. Carla dijo una noche: ¿y si no enseñamos a los niños directamente, sino que enseñamos a los maestros? Multiplicar nuestro impacto. Es arriesgado, ella ponderó, pero es exactamente el tipo de pensamiento grande que a Clara le habría encantado. Así nació el Programa de Certificación Silva para Maestros. Era 2007 y Mateo, ahora de 30 años, estaba a punto de dar el salto que lo transformaría de maestro local en movimiento nacional. El año 2008 trajo la primera gran prueba del método de Mateo. El Ministerio de Educación de Argentina estaba buscando programas innovadores para lidiar con la creciente tasa de abandono escolar, especialmente entre niños con dificultades de aprendizaje. Una funcionaria del ministerio había escuchado sobre Mateo y lo invitó a presentar su método. Era la oportunidad que esperaba y también su mayor amenaza. Mateo, dijo Carla la noche anterior a la presentación, vas a estar en una sala con PhDs, pedagogos con décadas de experiencia, investigadores de las mejores universidades. Eres un técnico en construcción que apenas tiene diploma universitario. Te van a destruir. Mateo sintió el viejo miedo volviendo, las voces del pasado susurrando.
Eres tonto, no sirves, ¿quién te crees que eres? Pero entonces recordó algo que Clara le dijo años atrás. Mateo, tu credibilidad no viene de diplomas, viene de resultados, y tus resultados hablan por sí mismos. A la mañana siguiente, Mateo entró a la sala de conferencias del ministerio con las piernas temblando pero con un archivo bajo el brazo. Documentación de 150 casos de niños que habían sido transformados por su método. La presentación empezó mal. Un profesor de la Universidad de Buenos Aires lo interrumpió en los primeros 5 minutos. Señor Silva, con todo respeto, usted no tiene formación formal en pedagogía, neurociencia o psicología educacional. ¿Qué calificación tiene para proponer un nuevo método de enseñanza? El silencio en la sala era ensordecedor. Todos esperaban ver a Mateo desmoronarse. En cambio, hizo algo inesperado. Sonrió. Tiene razón, doctor. No tengo esos diplomas, pero tengo algo que muchos educadores no tienen. Yo fui el niño al que reprobaron. Yo fui el niño llamado tonto. Yo conozco el dolor de mirar una página y no entender por qué mi cerebro no funciona como el de los demás. Y porque estuve ahí, sé qué funciona para esos niños. No por teoría, sino por experiencia vivida. Abrió su archivo. Aquí hay 150 casos documentados de niños que la educación tradicional había abandonado. Niños con dislexia, TDAH, autismo leve o simplemente cerebros que funcionan diferente. Cada uno de estos niños estaba destinado al fracaso. Hoy, el 89% de ellos está teniendo éxito escolar, no por causa de diplomas en la pared, sino por causa de un método que realmente los entiende. La sala estaba silenciosa ahora por una razón diferente. Mateo tenía su atención. Continuó durante 45 minutos, no con jerga académica, sino con historias reales. Mostró videos de niños aprendiendo, maestros llorando de alegría al ver a sus casos imposibles progresar, padres recuperando la esperanza. Al final, la misma doctora que lo había desafiado se puso de pie. Todos esperaban otra crítica. En cambio, dijo, «Señor Silva, pasé 30 años estudiando pedagogía y nunca vi resultados como estos. Yo estaba equivocada al juzgarlo por sus diplomas. Su método merece estudio serio e implementación amplia». Aquel momento fue el punto de inflexión. El ministerio no solo aprobó el método de Mateo para un programa piloto, asignaron recursos para entrenar a 500 maestros en 3 provincias. Era más de lo que Mateo había soñado. Era tejador, pero aprendió hace mucho que el miedo no era señal para detenerse, sino para continuar con cuidado redoblado. En los años siguientes, algo extraordinario sucedió. El método funcionó a escala. De los 500 maestros entrenados inicialmente, 450 reportaron mejoras significativas en sus alumnos con dificultades. Los medios comenzaron a llamar a Mateo el maestro milagroso, pero él odiaba ese título. No hay milagros, dijo en una entrevista en 2010. Solo hay niños cuyo potencial fue bloqueado por métodos que no les sirven. Cuando cambias el método, desbloqueas el potencial. No es magia, es ciencia de la mente. En 2012, el método de Mateo estaba siendo usado en 2.000 escuelas en toda Argentina. En 2015, países vecinos comenzaron a pedir entrenamiento. En 2018, había versiones adaptadas del método Silva siendo usadas en 15 países. Mateo se había convertido en
Exactamente lo que su padre dijo que nunca sería: exitoso, respetado, influyente. Pero la parte más dulce de la historia aún estaba por venir. En 2020, a los 43 años, Mateo recibió una invitación que lo hizo llorar tan pronto abrió el sobre. La Universidad de Buenos Aires, la misma cuyo profesor casi lo destruye años antes, lo invitaba a ser profesor visitante y establecer una cátedra en Pedagogía para Aprendizaje Neurodiverso. Carla, dijo sosteniendo la invitación con manos temblorosas, quieren que yo, un ex analfabeto, enseñe a futuros maestros en una de las mejores universidades de Latinoamérica. Por supuesto que quieren. Ella sonrió, porque ahora hasta los académicos tuvieron que admitir que experiencia vivida combinada con pasión supera diplomas sin alma. Pero había algo más en aquella invitación que tocó aún más, profundo. La universidad quería nombrar el programa en homenaje a Clara Mendoza. El día de su primera clase, Mateo estaba nervioso como nunca antes. No eran niños los que enfrentaría, sino futuros maestros, jóvenes que tenían todos los diplomas que él nunca tuvo. Entró al aula y vio 80 estudiantes mirándolo con curiosidad, algunos con escepticismo, uno que otro con admiración. Mateo no comenzó con teoría, comenzó con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ya llamaron a un niño perezoso? Levanten la mano. Silencio incómodo. Algunos intercambiaron miradas. Voy a reformular. ¿Cuántos de ustedes ya pensaron que un niño era perezoso porque no podía aprender? Esta vez casi todas las manos se levantaron. Gracias por la honestidad. Ahora voy a contarles la historia de un niño al que todos llamaban perezoso, tonto, inútil. Y Mateo contó su propia historia, no como víctima, sino como evidencia viva de que lo que creemos sobre un niño se convierte en profecía autorrealizable. Cuando terminó, había lágrimas en varios rostros. La mayor lección que puedo enseñarles, dijo Mateo, no viene de libros de pedagogía, aunque sean importantes. Viene de esto: ustedes tienen un poder aterrador en sus manos. El poder de destruir o construir el concepto que un niño tiene de sí mismo. Y ese concepto va a determinar toda su vida. Una estudiante levantó la mano. Profesor Silva, pero ¿cómo sabemos qué método usar con cada niño? Excelente pregunta. Y la respuesta es: observan, experimentan y principalmente creen. Creen antes incluso de tener pruebas, porque es esa creencia la que abre espacio para que el potencial del niño florezca. Aquellas clases se convirtieron en las más concurridas de la universidad. Mateo no solo enseñaba técnicas, transformaba la forma en que futuros maestros veían su propio papel. Pero el momento más emotivo de todo ese periodo aún estaba por venir. En junio de 2021, Mateo recibió una carta de un lugar que no esperaba, Villa Esperanza, su pueblo natal. La carta era de Lucía. Querido Mateo, no sé si te acuerdas de mí. La niña coja que se sentaba contigo en el recreo cuando todos nos rechazaban. Me enseñaste a creer en mí misma cuando mis propios padres no creían. Por tu causa no me rendí en estudiar. Hoy soy directora de la misma escuela donde fuimos alumnos. ¿Y tengo una propuesta para ti? Mateo leyó la carta 3 veces, llorando en todas ellas. Lucía lo invitaba a inaugurar en la escuela un centro de aprendizaje usando su método. Y más, querían darle su nombre al centro. No puede ser mi nombre. Mateo respondió inmediatamente. Tiene que ser Clara Mendoza. Todo comenzó con ella. Entonces serán 2 nombres,
insistió Lucía. Centro Clara Mendoza Mateo Silva, porque los dos salvaron no solo a mí, sino a tantos otros. La inauguración sucedió en septiembre de 2021. Mateo volvió a Villa Esperanza por primera vez en años. El pueblo había cambiado, pero la escuela era la misma. Cuando entró al patio, Mateo se detuvo en el árbol donde él y Lucía solían sentarse. Cerró los ojos y pudo escuchar las risas de los niños de décadas atrás. Pudo sentir la vergüenza, el miedo, el dolor. Y entonces abrió los ojos y vio el edificio nuevo al lado de la escuela. Centro de Aprendizaje Clara Mendoza Mateo Silva para niños con potencial extraordinario. Potencial extraordinario, repitió Mateo. No necesidades especiales, no dificultades de aprendizaje. Potencial extraordinario. Fue idea mía, dijo Lucía acercándose, porque es lo que todos somos, ¿no? Solo necesitamos a alguien que lo vea. El evento de inauguración estaba lleno, y para sorpresa de Mateo, había un rostro que no esperaba ver. Don Roberto, su padre, ahora de 75 años. No se hablaban desde hacía años. La dureza de don Roberto nunca se había suavizado completamente, y Mateo había mantenido distancia para proteger su propia paz. Pero ahí estaba él, al fondo de la multitud. Después de los discursos, mientras las personas se dispersaban, don Roberto se acercó. Mateo, padre. Un silencio pesado flotó entre ellos. Entonces, para sorpresa de Mateo, don Roberto habló con una voz quebrada que nunca había escuchado. Yo estaba equivocado sobre ti. Mateo sintió el corazón acelerarse. Pasé toda tu vida diciendo que eras inútil. Y hoy veo que ayudaste a más personas de las que yo podría en 10 vidas. Yo no espero que me perdones. Solo quería que supieras que estaba equivocado. Mateo miró al hombre viejo frente a él, el hombre cuyas palabras habían sido veneno durante tantos años, y sintió algo inesperado, compasión. Padre, hiciste lo mejor que podías con lo que sabías, y de una forma extraña, tu rechazo me hizo luchar más fuerte. No te agradezco por el dolor, pero agradezco por la fuerza que aprendí a encontrar a pesar de él. Don Roberto asintió, incapaz de hablar más, y se volvió para irse. Padre. Mateo lo llamó. ¿Quieres conocer el centro? ¿Ver el trabajo? Don Roberto se volvió, sorpresa en los ojos. ¿Me dejarías? Eres mi padre, siempre lo serás. Aquel día, por primera vez en la vida, Mateo y su padre caminaron lado a lado sin tensión entre ellos. No se volvieron cercanos mágicamente, pero un puente comenzó a construirse. Y Mateo se dio cuenta de algo profundo. Había roto no solo su propia maldición, sino que estaba comenzando a romper la maldición generacional de dureza y rechazo que había pasado de padre a hijo en la familia Silva por generaciones. Hoy, en 2024, el método Silva de aprendizaje multidimensional se usa en 3.500 escuelas en 28 países. Más de 2 millones de niños han sido directamente impactados, pero los números, aunque impresionantes, nunca fueron lo que importaba para Mateo. Lo que importa son las cartas. Las miles de cartas que llegan todos los meses de padres diciendo: mi hijo iba a rendirse en la escuela, ahora ama aprender. De maestros diciendo: estaba a punto de renunciar a la educación. Su método me recordó por qué comencé. De jóvenes adultos diciendo: yo era como usted, ahora soy ingeniero, médico, artista, maestro, y es gracias a alguien que creyó en mí. Una de esas cartas, recibida hace solo 2 meses,
Hizo llorar a Mateo de una forma que ni siquiera el reconocimiento de la universidad había logrado. Era de un niño de 9 años llamado Tomás, de México. La letra era torcida, llena de errores, pero cada palabra pulsaba con emoción. Señor Mateo, mi nombre es Tomás y yo soy tonto. Todos lo dicen, pero mi maestra nueva dijo que usted también era tonto y ahora enseña a maestros. Entonces pensé, si usted pudo, yo también puedo. Gracias por no rendirse para que yo no me rinda. Mateo leyó aquella carta a Carla, la voz quebrada. Es por esto, dijo, es por esto que lo hago. Porque en algún lugar ahora mismo hay un Mateo de 8 años mirando una página y pensando que es tonto. Y si mi historia llega hasta él, si planta una semilla de esperanza, entonces todo valió la pena. Carla sonrió, sus ojos también húmedos. Clara estaría tan orgullosa, espero que donde sea que esté, sepa que cumplí mi promesa. Y la multipliqué. La semana pasada, Mateo volvió a la Universidad de Buenos Aires para dar su última clase del semestre, pero esta vez trajo un invitado especial. Tomás, el niño de la carta, voló a toda la familia a Argentina como sorpresa, y al inicio de la clase presentó a Tomás a los estudiantes. Este es Tomás, dijo Mateo. Tiene dislexia severa, TDAH, y una familia que está aprendiendo a entenderlo. Hace 6 meses Tomás se creía tonto. Hoy está aquí porque su maestra aprendió nuestro método y vio en él lo que todos necesitamos ver: potencial extraordinario. Mateo se arrodilló al lado de Tomás. Tomás, estos jóvenes aquí van a ser maestros. ¿Quieres decirles algo? El niño miró a la sala llena de estudiantes universitarios, claramente nervioso. Pero entonces habló con una voz pequeña pero firme. Por favor, no llamen a los niños tontos, aunque no aprendan rápido. Porque cuando llamas a alguien tonto muchas veces empiezan a creerlo. Y eso duele mucho. No había un ojo seco en la sala. Tomás me recordó, dijo Mateo después de un momento. Algo que es fácil olvidar cuando nos convertimos en educadores. Cada niño que entra a su salón de clases es un universo entero de potencial. Y ustedes tienen el poder de desbloquearlo o bloquearlo para siempre. Elijan sabiamente. Aquella noche, Mateo estaba en el hotel cuando recibió una llamada inesperada. Era el ministro de Educación de Argentina. Mateo, tengo una propuesta. Queremos hacer tu método obligatorio en todas las escuelas públicas. Estamos hablando de transformar la educación para 8 millones de niños. ¿Aceptas? Mateo se quedó en silencio por un largo momento. Era todo lo que había soñado y más, pero también era aterrador. Responsabilidad inmensa. Ministro, acepto con una condición. ¿Cuál? Que establezcamos un fondo para identificar y entrenar maestros que, como Clara Mendoza, ven potencial donde otros ven problema. Porque el método es importante, pero sin maestros que genuinamente crean en los niños, no funciona. Estoy de acuerdo, lo haremos. Cuando Mateo colgó, miró por la ventana del hotel a Buenos Aires iluminada. En algún lugar allá afuera, en ese momento, había un niño llorando porque lo llamaron tonto. En algún lugar había un maestro cansado a punto de rendirse. En algún lugar había un padre que no sabía cómo ayudar a su hijo. Y ahora, gracias a una maestra que se negó a rendirse con un niño inútil, y gracias a ese niño que se negó a aceptar la etiqueta que le dieron, millones de niños tendrían una oportunidad que él casi no tuvo. Mateo pensó en Clara, en Lucía, en el niño quebrado que fue, en el hombre en que se convirtió. Y susurró a la noche: gracias por cada persona que me dijo que era tonto,
porque me hicieron luchar más fuerte. Gracias por cada puerta cerrada, porque me hicieron encontrar ventanas. Y principalmente gracias por Clara, que vio en mí lo que yo no podía ver en mí mismo. La ley de atracción había funcionado perfectamente, pero no de la forma que muchos piensan. No manifestó riqueza fácil o éxito instantáneo. Manifestó algo mucho más poderoso. Transformó sus pensamientos sobre sí mismo, y al transformar sus pensamientos, transformó su realidad, y al transformar su realidad, transformó la realidad de millones, porque al final, esa es la verdadera magia. Cuando una persona despierta a su propio potencial, se convierte en un faro que despierta a otros. Y así, luz por luz, transformamos el mundo. La historia de Mateo Silva nos enseña la verdad más poderosa sobre la ley de atracción. No se trata de manifestar cosas, se trata de manifestar la mejor versión de quién puede ser. Cuando Mateo cambió lo que creía sobre sí mismo, cambió todo. Si alguna vez te llamaron incapaz, tonto, sin valor, sin talento, esta historia es tu prueba de que esas palabras eran mentiras. Mentiras que tienes el poder de reescribir comenzando hoy. Suscríbete ahora a Relatos con Sabiduría y activa la campanita, porque cada historia que compartimos fue creada para despertar el potencial ilimitado que existe en ti. No estás aquí por accidente. Dale like. Si tú, como Mateo, estás listo para dejar de creer las mentiras que te contaron sobre ti y empezar a creer la verdad sobre tu potencial extraordinario. Y en los comentarios, comparte. ¿Cuál etiqueta negativa cargaste que estás listo para soltar hoy? Tu declaración puede ser la inspiración que alguien necesita para comenzar su propia transformación. Recuerda las palabras de Clara Mendoza. Todo lo que piensas sobre ti mismo te conviertes. Elige tus pensamientos sabiamente. No eres lo que dijeron que eres. Eres lo que eliges creer que puedes ser. Hasta el próximo relato, donde seguiremos descubriendo que no existen personas sin potencial, solo potenciales esperando ser desbloqueados.